Este es el último año que esa vieja pisa esta casa. Mi nuera lo dijo a las 23:58 de la noche, del 31 de diciembre, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que todavía puedo ver cuando cierro los ojos. Mi hijo levantó su vaso, brindó por una nueva vida sin culpas ni cargas, y ni siquiera se dio cuenta de que, a menos de 3 metros de ellos, yo estaba grabando todo, aunque no de la forma que ellos imaginaban, con mi propio teléfono, discretamente, como respaldo. 17 días después, esas mismas palabras iban a sonar muy diferentes, repetidas frente a una abogada, con mi hijo sentado a mi lado, pálido por primera vez al entender lo que había permitido. No grité, no hice una escena. Tengo 61 años y pasé 35 trabajando como contadora en un despacho pequeño, revisando números, contratos y notas de pie de página que nadie más leía. Sé cómo encontrar errores. Sé cómo seguir rastros que otros prefieren ignorar. Y esa noche, mientras el reloj marcaba las 23:59 y las luces del árbol de Navidad parpadeaban en la sala que yo misma había decorado, entendí que mi propia familia se había convertido en un libro lleno de números rojos. Tomé aire, sentí el olor dulce del ponche, el perfume caro de mi nuera y el humo leve de los fuegos artificiales que ya empezaban a explotar en la calle. Tenía la boca seca, con ese sabor metálico de la rabia que una mujer aprende a tragar para no destruir la paz de nadie. Mientras escuchaba las risas, hice una promesa silenciosa. En 17 días, cuando terminara la primera quincena del año, alguien más estaría tragando ese mismo sabor. Y no sería yo. La sala estaba llena de luces doradas y rojas. Los reflejos se movían sobre las copas de cristal, sobre los globos dorados que decían «Feliz Año Nuevo», sobre las fotografías de familia que yo había enmarcado con mis propias manos. El televisor mostraba la cuenta regresiva desde el centro de la ciudad, con una presentadora sonriente gritando «Faltan 2 minutos». Mientras tanto, en la cocina, el reloj redondo que colgué hace 15 años marcaba las 23:58 con un tic-tac obstinado que parecía burlarse de mí. Escuchaba el murmullo de la gente en la sala, los amigos jóvenes de mi hijo, la música alta, los cubiertos chocando contra los platos, los fuegos artificiales estallando a lo lejos. El tono de voz de mi nuera cortaba todo lo demás. Tenía esa forma aguda de reír que siempre me hacía pensar en vidrio rompiéndose. Mis manos sentían el frío del mármol de la encimera, un contraste brutal con el calor que me subía por el pecho. Cada vez que apretaba los dedos contra la piedra, sentía cómo las uñas raspaban la superficie, como si intentaran sostenerse de algo. El olor a carne asada aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma de las manzanas caramelizadas que yo había preparado siguiendo la receta de mi madre. Sobre la mesa quedaba una bandeja casi vacía de buñuelos. Llevé toda la tarde friéndolos, con el aceite caliente salpicando mis manos. Mientras recogía un plato abandonado, noté el perfume caro de mi nuera impregnado en el mantel, una mezcla de flores blancas y algo más frío, más duro, que nunca supe nombrar. En la boca, el ponche que había probado antes me dejó un sabor empalagoso que ahora se mezclaba con el amargor de saber que, para ellos, yo era solo un estorbo elegante. Cuando escuché la frase completa, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Este es el último año que esa vieja pisa esta casa. La palabra vieja se clavó en mi piel como un alfiler. No grité, no lloré. Simplemente dejé el plato en la encimera, me sequé las manos con el delantal y me quedé quieta, con la vista fija en el piso de cerámica que yo misma había ayudado a elegir hace años. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue la frase, no fue la risa, fue la respuesta de mi hijo. Amor, el próximo año ya estaremos en nuestro propio departamento, lejos de todo este drama, dijo. Y luego añadió, mirando hacia el pasillo, creyendo que yo no podía oírlo. Te lo prometo, en 2026 esto ya estará resuelto. En ese momento sentí algo extraño. No era tristeza pura, no era solo enojo. Era una calma fría, densa,
como cuando el cielo se pone gris antes de una tormenta que sabes que va a arrasar con todo. Me apoyé en la encimera, sentí la textura áspera de mi viejo delantal de algodón, con las manchas de aceite que nunca salían del todo, y respiré hondo. Dentro de mi pecho, algo hizo clic. No iba a rogar, no iba a suplicar, no esta vez. Soy Patricia. Tengo 61 años. Crié a mi hijo sola desde los 26, trabajando de lunes a sábado, aceptando horas extras, revisando balances hasta las 22:00 de la noche, muchas veces para poder pagarle la escuela y, más tarde, la universidad. Durante 35 años, fui la persona a la que los clientes llamaban cuando había problemas con impuestos, cuando faltaban facturas, cuando alguien quería esconder un gasto indebido. Aprendí a leer lo que la gente intentaba ocultar detrás de los números. Lo que nunca imaginé fue tener que usar esa habilidad contra mi propio hijo. Mientras ellos contaban los últimos segundos del año en la sala, yo contaba otra cosa en mi cabeza. Contaba las veces que me había tragado comentarios hirientes por no arruinar el ambiente. Contaba las veces que mi nuera me había corregido delante de los demás, cambiando mis recetas, diciendo que mis costumbres eran anticuadas. Contaba las veces que había pagado la luz, el gas o el supermercado solo esta vez, cuando ellos se quejaban de que el dinero no alcanza. Y sobre todo, contaba las pequeñas señales que, por amor, había decidido ignorar. La primera vez que mi nuera me llamó vieja fue en broma, una tarde de domingo a las 16:30, mientras yo cortaba verduras en esta misma cocina. «Cuidado con el cuchillo, Patty, a tu edad los huesos ya no sanan igual», dijo, riéndose. Mi hijo rió también. Yo lo dejé pasar. Me dije, es joven, no entiende. Pero la broma se repitió, y cada vez era un poco más cruel. Esa noche de Año Nuevo, mientras el reloj del televisor llegaba a 0 y todos gritaban «¡Feliz año!», yo observaba los reflejos de las luces en los ojos de mi hijo. Vi algo que me dolió más que cualquier palabra. Vi alivio. Alivio por estar con su esposa, con sus amigos, con su nueva vida. Alivio por sentir que el pasado, es decir, yo, estaba a punto de quedarse atrás. Me abrazó a las 00:01, con un abrazo rápido, frío, con olor a champaña. «Feliz año, mamá», dijo, sin mirarme de verdad. Yo puse una mano en su espalda, sentí la tela cara de su camisa nueva, y recordé las camisas baratas que yo le compraba en el mercado cuando era niño, rezando para que le duraran todo el año escolar. En lugar de llorar, le respondí con voz tranquila, «Feliz año, hijo. Que este año aprendas lo que significa de verdad una promesa». Si en ese momento le hubiera dicho lo que sabía, la noche habría terminado en gritos, porque lo que ellos ignoraban era sencillo. Yo ya había visto, por encima, una copia del poder especial y del trámite de titularidad que había firmado, cuando Sandra lo dejó olvidado sobre la mesa del comedor a las 10:15 de esa misma mañana. Alcancé a leer incompatibilidad de convivencia y reubicarme, lo suficiente para entender que estaban preparando el terreno. Lo demás lo confirmaría después, con calma, línea por línea. Pero ya llegaré a eso. Antes de contarte cómo un simple video se convirtió en mi venganza más silenciosa, necesito que entiendas cómo llegamos a esa noche. Porque nada de lo que pasó ese 31 de diciembre fue un accidente. Se venía cocinando desde mucho antes, como esas comidas que huelen bien por fuera, pero están quemadas por dentro. Si estás escuchando esto, toma un momento, respira conmigo. Y antes de seguir, revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu me gusta. Quiero saber desde dónde me escuchas, desde qué ciudad, desde qué país. Escribe en los comentarios, porque a mi edad aprendí que las historias viajan más lejos que las personas. Ahora sí, déjame retroceder unos años. Pasé casi toda mi vida creyendo que, si una madre se sacrifica lo suficiente, sus hijos nunca la darán la espalda. Hoy sé que eso no siempre es verdad. Nací en 1964, en un barrio sencillo donde todos se conocían por nombre y los vecinos se pedían azúcar a través de la ventana.
Mi madre decía que la honra de una familia no se mide por el dinero, sino por cómo trata a los más viejos y a los más débiles. Esa idea se me quedó grabada como una marca en la piel. Me casé joven, demasiado joven. A los 26 ya estaba sola con un niño de 2 años y un salario que apenas alcanzaba para pagar la renta y un poco de comida. Mi esposo se fue diciendo que no estaba hecho para esta vida de responsabilidades. Nunca volvió. Ni una llamada para el cumpleaños del niño, ni una tarjeta en Navidad. Nada. Por eso, cuando hablo de sacrificio, no lo digo por dramatizar. Lo digo porque recuerdo perfectamente el invierno de 1991, cuando había noches en que yo cenaba solo pan con agua caliente para que mi hijo pudiera llevar un vaso de leche al jardín de niños al día siguiente. Recuerdo levantarme a las 4:50 de la madrugada para tomar el primer autobús y llegar al despacho de contabilidad a las 7:00 en punto. Mientras mis compañeras hablaban de viajes y salidas, yo contaba mentalmente cuánto faltaba para el próximo pago de la escuela. Le di años de mi vida a esa oficina. Le di domingos revisando facturas con la luz amarilla del comedor. Le di mis ojos cansados, mis manos llenas de tinta y corrector, mi espalda dolorida de pasar horas sentada frente a una mesa dura. ¿Y para qué? Para que a mi hijo nunca le faltara nada. O eso creía. Él creció viendo mis esfuerzos. Lo vi llegar a casa con sus cuadernos llenos de buenas notas. Lo vi dormir sobre la mesa, entre libros, preparando exámenes. Cuando se graduó de la universidad a los 23 años, en junio de 2012, lloré en silencio en la ceremonia. No por tristeza, sino por un alivio tan grande que me hacía temblar. Pensé, valió la pena. Este muchacho jamás me va a abandonar. No después de todo esto. Déjame reformular eso. Pensé que la gratitud era una especie de contrato sagrado. Yo cumplía mi parte, él cumpliría la suya. No sabía entonces que hay contratos que solo una persona firma. Conoció a Sandra, mi nuera, en 2016, un jueves de mayo, alrededor de las 19:30, cuando vino a casa con ella por primera vez. Recuerdo los detalles como si hubiera sido ayer. Ella entró con un perfume fuerte, moderno, vestida con una blusa blanca impecable y un pantalón que claramente no era barato. Traía una sonrisa educada, esas sonrisas que saben exactamente cuándo encenderse y cuándo apagarse. Patricia, mucho gusto, por fin la conozco, dijo extendiendo la mano. Yo la abracé. No pude evitarlo. Siempre quise una hija. Bienvenida, hija, respondí, sintiendo su cuerpo tenso, como si mi abrazo fuera demasiado. Al principio, todo parecía normal. Los primeros meses, ella me trataba con una cortesía que me sonaba un poco ensayada, pero preferí no analizar demasiado. En Navidad de ese mismo año, llegó con un regalo caro, un pañuelo de seda azul. Para que combine con sus ojos, Patricia, dijo. Yo lo puse alrededor del cuello con orgullo, aunque sabía que nunca podría comprar algo así por mí misma. La primera agresión verbal llegó disfrazada. Una tarde de domingo, en agosto de 2017, estábamos preparando comida en mi cocina. Yo cortaba verduras. Ella revisaba el celular, apoyada en la encimera. Mi mamá siempre dice que con la edad una se vuelve más torpe, comentó, mirando cómo mis manos se movían lentas sobre la tabla de cortar. Cuidado, Patricia, no vaya a cortarse. Sería un drama llevar a una viejita a urgencias en pleno domingo. Lo dijo con risa, con ese tono que parece chiste pero no lo es. Mi hijo rió también. Sentí un pinchazo pequeño en el pecho. Pensé en responder, pero me callé. Es una broma, me dije. Son jóvenes, tienen otro humor. ¿Sabes qué fue lo peor? Que yo misma justifiqué la falta de respeto para no sentir que estaba perdiendo a mi hijo. Aquí aparece mi falla trágica, el miedo al conflicto. Toda mi vida evité discusiones fuertes. Prefería quedarme callada, ofrecer el otro lado de la mejilla, aguantar. Había visto demasiadas familias romperse por orgullo. Prometí que la mía no sería una de ellas. No entendí que, a veces, el silencio también rompe familias. Con el tiempo, las bromas se volvieron costumbre. Patricia, esas recetas son de otra época. Patricia, ya no estamos en los 80.
Patricia, en serio, hay cosas que los viejos no entienden. Siempre con una risa al final, siempre con mi hijo al lado, callando o riendo bajito. En 2019, después de una cirugía que me hicieron en la rodilla derecha, mi hijo me dijo que lo mejor era que me mudara con ellos por un tiempo. Así te cuidamos, mamá. No queremos que estés sola, añadió un martes a las 18:20, sentado en mi pequeño comedor. Sentí una ternura enorme. Pensé en todas las noches en que había rezado pidiendo no envejecer sola. Acepté sin dudar. Vendí la casita donde había vivido casi 30 años. No era grande ni lujosa, pero cada ladrillo tenía una historia. La vendí por un precio honesto y puse la mayor parte del dinero en una cuenta conjunta con mi hijo, para emergencias. El resto lo usé para ayudarles con la entrada de la casa nueva donde viviríamos los tres, como familia. Firmé papeles, confiada, sin leer cada detalle. Ese fue mi error, uno de tantos. Cuando me mudé con ellos, en marzo de 2020, me sentía casi feliz. La casa olía a pintura nueva, las paredes eran blancas, las ventanas grandes. La habitación que habían preparado para mí tenía una cama sencilla pero cómoda, con una colcha color crema que Sandra había elegido. «Quiero que se sienta como en un hotel», dijo, sonriendo. Yo la abracé otra vez. Y otra vez sentí su cuerpo rígido, como si mi contacto le causara alergia. Los primeros meses fueron, al menos en apariencia, tranquilos. Yo me encargaba de la cocina, de la limpieza ligera, de regar las plantas del balcón. Ellos trabajaban muchas horas, llegaban tarde, cansados. Yo dejaba la cena lista, la mesa puesta, la casa en orden. Pensé que así les aligeraba la carga. Pensé que, si les demostraba mi utilidad, nunca me verían como un peso. Pero la pandemia trajo consigo algo más que miedo y mascarillas. Trajo encierro, trajo convivencia forzada, trajo la verdad. Un día de julio, a las 3:42 de la madrugada, me despertó una discusión en la sala. Podía escuchar sus voces a través de la puerta entreabierta de mi cuarto. «Yo no quiero vivir con tu madre para siempre», decía Sandra, con un tono cortante. «No es para siempre, solo mientras se recupera del todo», respondió mi hijo. «Se recuperó hace meses. Lo que pasa es que tú no quieres admitir que te da culpa dejarla sola». Me quedé en la cama, mirando el techo, con el corazón latiendo fuerte. El aire del cuarto estaba pesado, con olor a polvo y a ese perfume dulce que Sandra usaba y que parecía meterse en todas partes, incluso en mis sábanas. Sentí el sudor frío en la nuca y el tejido áspero de la sábana pegándose a mi piel. Quise levantarme, salir y decir, «No se preocupen, me puedo ir». Pero algo dentro de mí dijo, «Escucha». Así que escuché. «Si vendió su casa, fue decisión de ella», insistió mi nuera. «Ya usamos ese dinero para la hipoteca, no podemos hacer milagros». Hubo un silencio breve, seguido del sonido de hielo chocando contra un vaso. Luego su frase, «Tarde o temprano, tu madre tendrá que ir a un hogar de ancianos. No es justo que nos robe la libertad. Hazte adulto». Mi hijo no respondió de inmediato. El silencio se hizo más pesado que cualquier palabra. Cuando habló, apenas lo escuché susurrar, «No ahora, no en medio de todo esto. Después vemos». «Después», repetí mentalmente. Esa palabra se quedó flotando en la oscuridad de mi cuarto, como un insecto que ronda la lámpara, pero nunca se quema. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, preparé café como siempre. La cocina olía a pan tostado, a mantequilla derretida, a café recién molido. Las cortinas dejaban entrar una luz suave de las 7:15, iluminando las tazas que yo había comprado en una oferta del supermercado. Cuando mi hijo entró, me encontró sonriendo. «Buenos días», dije con voz tranquila. Por dentro, una parte de mí se estaba derrumbando. Aquí es donde entra la dignidad bajo fuego. Aprendí a sonreír mientras se me rompía el corazón. Aprendí a mantener la espalda recta mientras las palabras me golpeaban. Aprendí a decir, «Estoy bien», cuando todo en mí quería gritar. Porque en mi mundo, una madre no hace escenas delante de su hijo. Pero en silencio, comencé a hacer otra cosa.
Esa misma semana empecé a guardar pequeñas notas, fechas, frases que escuchaba, decisiones que tomaban sin consultarme. Compré una libreta azul de tapas duras el viernes siguiente, a las 16:10, en una papelería cercana. La chica de la caja me preguntó si era para la escuela de algún nieto. «Es para mí», respondí. «Quiero ordenar mis cuentas». No mentí. Solo omití que, esta vez, las cuentas no serían de dinero, sino de respeto. ¿Sabes qué fue lo más irónico? Que mientras yo anotaba cada pequeño desprecio, ellos colgaban en redes sociales fotos perfectas de familia unida en tiempos difíciles. Sandra sonreía con su mejor maquillaje. Mi hijo la abrazaba, mostrando el reloj caro que se había comprado a crédito. En casi ninguna foto aparecía yo. Cuando sí, era en un rincón, desenfocada, como parte del fondo. No sabían que la mujer del fondo estaba tomando nota. No sabían que, algún día, esa libreta azul y un simple video les cambiarían la vida. Los problemas grandes casi nunca empiezan con un grito. Empiezan con un papel, con una firma, con una frase dicha para ayudarte, que en realidad te deja atada de manos y sin testigos. A veces comienzan incluso con un café compartido, con un gesto cariñoso, con ese tono tranquilo que antecede a lo irreversible. Fue en octubre de 2022, un miércoles a las 11:35 de la mañana, cuando mi hijo llegó a la casa con un sobre manila bajo el brazo. Yo estaba en la mesa del comedor, revisando mis pastillas del mes y anotando en la libreta azul las fechas de mis consultas médicas, como hacía cada principio de semana. La luz entraba inclinada por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire y que parecían brillar solo para distraerme. La casa olía a sopa de pollo, esa que siempre hago cuando empieza a refrescar el clima, el tipo de olor que uno asocia con hogar, cuidado y rutina. «Mamá, necesito que me ayudes con algo rápido», dijo, dejando el sobre frente a mí. Su voz sonaba amable, casi apurada, y vi en su rostro un rastro de urgencia mezclada con cariño artificial. «Es puro trámite, nada grave». Yo ya conocía demasiado bien la palabra trámite. Era la sombra amable de muchos engaños durante mis años de trabajo. En mi vida profesional la había visto esconder errores, trampas, descuidos, incluso traiciones bajo la apariencia del deber cumplido. Pero ese día bajé la guardia. ¿Por qué desconfiar de mi propio hijo, de ese hombre que yo misma había visto aprender a caminar y que ahora me pedía solo un favor pequeño? Abrí el sobre. Había varias hojas impresas, con sellos y letras pequeñas que parecían avanzar como hormigas sobre el papel. Reconocí el formato de inmediato. Un contrato de modificación de titularidad y un poder especial. Olían a tinta fresca, a impresora de oficina. El papel era grueso, de buena calidad, de esos que invitan a confiar. «Es para que podamos manejar mejor los pagos de la casa, mamá», explicó, con un tono medido que buscaba sonar tranquilizador. «Como tú ya no trabajas y yo soy el que genera ingreso, el banco nos pidió ajustar algunos datos. Tú sigues aquí, todo igual, solo es más práctico». Supe, en el fondo, que debía leer cada línea. Era mi reflejo natural de tantos años, casi una segunda piel. Las palabras pequeñas, las comas mal puestas, los términos ambiguos. Ese era mi territorio de siempre. Pero en ese momento, mi corazón habló más alto que mi cabeza. Lo miré. Vi al niño que un día me alcanzó un vaso de agua cuando estaba enferma, y al adolescente que se desvelaba estudiando. Vi al joven que se había graduado, y al adulto que me abrazó llorando el día en que consiguió su primer trabajo estable. Y pensé, no haría nada para dañarme. No mi hijo, no él. Tomé la pluma. «¿Dónde firmo?», pregunté, intentando que mi voz no sonara temblorosa. «Aquí, aquí y aquí», señaló con el dedo sonriendo. Tenía las manos limpias, las uñas cuidadas. Me pareció verlo nervioso, pero lo atribuí al apuro. Firmé sin ponerme los lentes. Ese detalle, tan pequeño, se clavaría después en mi memoria como una espina que se rehúsa a salir. Cuando terminé, él guardó los papeles con rapidez. Me dio un beso en la frente, ligero, distraído. «Gracias, mamá, nos ayudas mucho», dijo, saliendo casi corriendo.
El sonido de la puerta al cerrarse resonó por toda la casa. Me quedé sola con mi sopa, mi libreta azul y una sensación leve de incomodidad que no supe interpretar. Era como si hubiera aceptado una invitación a la calma antes de una tormenta que todavía no se anunciaba. Lo que yo no sabía entonces era que esa firma, mi firma, se convertiría en la pieza central de un juego en el que nunca acepté participar. Un laberinto de buena fe mal recompensada. Pasaron los meses. La convivencia se hacía cada vez más tensa, pero al principio todo parecía inofensivo. Sandra empezó a cambiar pequeños detalles en la casa. Mis cuadros fueron guardados para no recargar las paredes. Mis manteles cambiados por otros más modernos. Mis plantas movidas al balcón porque tiran muchas hojas. Nada grave. Detalles, decía ella. Yo asentía, sonreía, me adaptaba. Por dentro sentía que una parte de mí se iba quedando sin lugar ni aire. Las conversaciones se llenaron de matices pasivo-agresivos. Todo lo que antes se decía con afecto pasó a formularse como una instrucción. «Cierre la puerta, Patricia, por favor. No gaste tanta luz. No deje los frascos fuera de la alacena». La cortesía fingida dolía más que una ofensa directa. La agresión verbal se hizo más clara unos meses después. Un día, en marzo de 2023, a las 21:10, estábamos cenando. La televisión estaba encendida, mostrando un programa de concursos. Yo cometí el error de comentar algo sobre cómo se gastaba el dinero en cosas absurdas. «Bueno, cada quien gasta en lo que quiere, ¿no?», soltó Sandra sin mirarme. «Algunos gastan en su juventud, otros gastan en manipular la culpa de sus hijos». El tenedor se me quedó a medio camino, suspendido entre la mesa y mi boca. Mi hijo la miró incómodo. «Amor, ¿qué? Es verdad, tu mamá siempre se pone como víctima. Ay, pobrecita, se sacrificó». Pues sí, lo hizo como millones de madres. No es la única en el mundo. Tragué saliva. En la boca, la comida se volvió una masa seca, difícil de pasar. Tomé un sorbo de agua. La sensación era la de tragar piedras. No dije nada. La dignidad, a veces, pesa más que la rabia. Esa noche, cuando ellos se fueron a dormir, me quedé sola en la cocina. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el tic-tac obstinado del reloj. El reloj marcaba las 23:27. Abrí mi libreta azul. Escribí con letra firme. Hoy Sandra dijo que mi sacrificio no es especial. Hoy mi hijo no me defendió. Hoy entendí que para ellos soy un estorbo con historia. Cerré la libreta. La acaricié con la palma de la mano. La tapa era lisa, fría. Sentí un pequeño temblor en los dedos. No de miedo, de decisión. A partir de ese día, empecé a guardar algo más que palabras. Cada vez que Sandra hacía un comentario cruel, anotaba la hora, la fecha, el contexto. Cada vez que mi hijo aceptaba sin discutir una idea que me afectaba, la registraba. Guardé recibos, copias de correos impresos que encontraba en la impresora, mensajes que ella dejaba abiertos en la computadora. No hackeé nada, no invadí contraseñas, solo observé y documenté. Una parte de mí, tal vez la más viva, despertó en ese proceso. La observadora metódica, la que siempre había sabido que la verdad, sin pruebas, no sirve de nada. Es curioso cómo una persona puede acusarte de manipular la culpa mientras ella misma toma decisiones pensando únicamente en su comodidad. Mientras me decía que el dinero no alcanzaba, la veía recibir paquetes de ropa cara, maquillaje importado, gadgets nuevos, cajas brillantes que llegaban casi a diario. Un viernes, a las 18:55, la escuché quejarse por teléfono. «No sabes, mi suegra no aporta nada, y encima se ofende cuando le pedimos que coopere». Yo estaba en la cocina, calentando frijoles en una olla vieja. El olor llenaba el ambiente, sencillo, humilde, como mis comidas de toda la vida. Sabía que mis ahorros se habían ido en gran parte a esa casa. Sabía que había renunciado a mi independencia para no envejecer sola. Y sin embargo, allí estaba, reducida a un gasto más. La escalada del desprecio fue lenta pero constante.
Primero fueron las palabras, luego las acciones. Cada gesto venía disfrazado de amabilidad. Me traían una silla cuando parecía cansada. Me sugerían descansar más. Me recomendaban no involucrarme tanto en los asuntos de la casa. Era un borrado progresivo, educado, casi clínico. En junio de 2023, mi hijo me informó que, a partir de ese mes, yo tendría que aportar algo para los gastos. «Es justo, mamá», dijo, un lunes a las 19:40 mientras cenábamos. «No puedes esperar vivir aquí gratis para siempre». Sentí un calor súbito en la cara, una vergüenza antigua mezclada con ira nueva. Apreté las manos sobre mis rodillas, debajo de la mesa, para que no temblaran. «¿Gratis?», pregunté, con voz baja pero firme. «Vendí mi casa para ayudarles con la entrada de esta. Puse mis ahorros contigo. ¿Eso es gratis?». Sandra intervino, con una sonrisa tensa y un tono didáctico. «Patricia, nadie niega lo que hizo por nosotros. Pero la vida sigue. Las cosas cambian. No podemos vivir anclados al pasado. Además, tú comes, usas luz, agua. Es lógico que participes. Somos adultos, no vivimos de recuerdos». Esa frase, «no vivimos de recuerdos», me golpeó más fuerte que cualquier otra, porque mis recuerdos eran, precisamente, el motivo por el que yo estaba allí. Recuerdos de noches sin dormir, de fiebre, de trabajos extras, de comidas salteadas para que mi hijo comiera. Para ellos, todo eso era un pasado incómodo que había que archivar. Esa noche, pagué la cena con mi silencio. Pero cuando me fui a mi cuarto, abrí la libreta y escribí: «Quieren que pague renta en la casa que yo ayudé a comprar. Dicen que el pasado no importa. Tal vez tienen razón. Tal vez el pasado solo importa si lo puedes probar». Y allí se encendió una luz. Toda mi vida había trabajado con pruebas, con documentos, con fechas, con números. ¿Por qué aquí sería diferente? Empecé a buscar los papeles de la casa. No quería hacer un escándalo, quería entender. Una mañana, a las 10:05, cuando ellos salieron al trabajo, revisé el cajón donde guardaban los recibos. El olor a papel viejo, a tinta y a polvo me llevó de vuelta a mis días en la oficina. Encontré contratos, extractos bancarios, cartas del banco. Y, finalmente, una copia del documento que había firmado aquel miércoles de octubre. Me senté en la mesa de la cocina, puse mis lentes y empecé a leer línea por línea. Cada frase era un golpe seco, metódico. El poder especial les permitía manejar no solo pagos, sino decisiones sobre la propiedad. Había una cláusula que decía que, en caso de incompatibilidad de convivencia, ellos podían reubicarme en otra residencia, administrando mis recursos en mi nombre. Mi nombre aparecía como alguien a quien proteger, y al mismo tiempo como un obstáculo a gestionar. Sentí un zumbido en los oídos. La vista se me nubló por un segundo. Pensé que iba a desmayarme. Me levanté, abrí la ventana de la cocina. Entró un aire fresco, mezclado con el olor de los vecinos friendo cebolla y ajo. Respiré profundo. Luego volví a leer. Allí estaba, en letras claras y espaciadas. La casa quedaría a nombre de mi hijo y de Sandra en cuanto se completara cierta cantidad de pagos. Mis aportes, mis ahorros, mi casa vendida, todo se diluía entre porcentajes y términos legales que en la práctica me dejaban afuera. Yo era, legalmente, una invitada cara, pero prescindible. Cerré los ojos. Una parte de mí quería romper los papeles, gritar, enfrentarlos esa misma noche. Otra parte, la que había sobrevivido décadas analizando contratos, dijo con calma: «Todavía no». Tomé el documento y lo coloqué sobre la mesa. Saqué mi teléfono. Le tomé fotos, página por página. Las guardé en una carpeta con un nombre anodino: Recetas Nuevas. Luego regresé todo a su lugar. Nadie notaría la diferencia. Esa fue mi primera prueba, mi primer rastro concreto, mi primer paso hacia la venganza que en ese momento aún no tenía forma. Los meses siguientes, la frialdad de Sandra se volvió indiferencia abierta. Si tosía, decía:
Póngase un suéter, no quiero que agarre una gripa y luego tengamos que llevarla al médico. Si dejaba un plato en el fregadero, comentaba, en mi casa todos lavan lo que ensucian. Si me tardaba en subir las escaleras, murmuraba para mi hijo, ve acostumbrándote, con los viejos todo es lento. ¿Sabes qué fue lo peor? Que mi hijo rara vez la contradecía. A veces fruncía el ceño, a veces cambiaba de tema, pero no ponía límites. Y el silencio, entre cómplices, también es una forma de traición. Un día vi algo que me hirió de forma distinta, más fría, más clara. Estaban sentados en el sofá, mirando en la computadora paquetes de viajes para fin de año. Podríamos ir a la playa, solo tú y yo, empezar el año sin dramas, decía Sandra. Nos lo merecemos. Vi los precios en la pantalla. Paquetes de más de 80,000 pesos. Recordé las veces que me habían dicho que no podían ayudarme con algunos medicamentos porque el dinero no alcanzaba. La contradicción me dejó un sabor amargo en la boca, más fuerte que cualquier medicina. Esa noche, en mi libreta escribí, dicen que no hay dinero para mis medicinas, pero sí hay para viajes, ropa, cenas caras. No sé cuánto tiempo tardaré, pero prometo que un día mostraré esta injusticia con la misma claridad con la que se ve un número mal puesto en una hoja de cálculo. Y ese día empezó a tomar forma cuando se acercó diciembre de 2025. Las luces de las calles ya estaban colgadas. Las tiendas vendían adornos de Año Nuevo en montones. Sandra hablaba cada vez más de empezar el año limpios, sin lastres. Mi hijo, cansado, asentía. Era un hombre que había dejado de decidir, limitado a asentir en bucle. No sabían que yo ya había decidido algo. Si querían empezar el año nuevo limpios, iban a aprender primero lo que significa limpiar una conciencia manchada. Estábamos a 17 días de la noche del 31 de diciembre. 17 días para que sus palabras y sus actos quedaran grabados de una forma que no podrían negar. 17 días para que mi calma se convirtiera en esta historia que ahora te cuento. Y entonces llegó el primer detalle que haría posible el video. Una tradición inocente, casi infantil, que Sandra convertiría en su propio instrumento de condena sin saberlo. Su obsesión por grabarlo todo, por mostrar una vida perfecta a gente que no conocía. Su mayor vanidad sería, finalmente, mi mejor aliada. Sandra vivía para las apariencias. Si algo aprendí de ella, fue eso. No le interesaba tanto vivir bien como parecer que vivía mejor que todos, como si su existencia dependiera de una aprobación que solo brillaba en pantallas ajenas. Desde que la conocí, su teléfono era casi una extensión de su mano, un accesorio más importante que cualquier joya. Grababa todo, la comida, los regalos, los brindis, los adornos, hasta las lágrimas ajenas, siempre que fueran útiles para su narrativa de mujer fuerte que lo controla todo. Publicaba historias con frases motivacionales, fotos de desayunos caros, selfies con filtros que borraban cualquier rastro de cansancio o duda. En casi ninguna salía yo, y cuando aparecía, era en una esquina, desenfocada, como un mueble viejo que nadie se atreve a tirar, pero tampoco a mostrar. En diciembre, su necesidad de exhibirse se multiplicaba, casi como una fiebre. Cada año hacía una especie de especial de Navidad y Año Nuevo para sus redes. Decoraba la casa como si fuera un salón de eventos, luces, globos, mantel nuevo, copas brillantes, platos que solo se usaban para las fotos. Todo tenía que ser perfecto. No para nosotros, sino para los otros, para los seguidores, esa gente invisible que parecía pesar más que la familia real frente a ella. Ese diciembre de 2025 no fue la excepción. El día 14 a las 17:25 la escuché decir por teléfono a una amiga: «Este año será diferente. Quiero que se vea que ya dejamos atrás todo lo viejo, todo lo que nos estorba». Luego rió. Esa risa me recorrió la columna entera, como una corriente eléctrica. No sé si fue miedo o intuición, pero desde ese instante sentí que algo, en algún punto, se había roto definitivamente. Desde la cocina, mientras pelaba papas en silencio, la escuchaba planear el menú, el color de los globos, la música, las fotos.
Cada tanto mencionaba la palabra nuevo, nuevo comienzo, nueva etapa, nueva vida. La palabra viejo solo aparecía cuando hablaba de mí, aunque nunca pronunciara mi nombre. Fue alrededor de esa fecha que empecé a pensar en el poder de las grabaciones. Hasta entonces, mis evidencias eran silenciosas. Papeles, notas, recuerdos, todos fáciles de desechar o negar. Necesitaba algo que hablara por sí solo, sin que yo tuviera que levantar la voz. ¿Y quién mejor que ella misma para proporcionarlo, sin sospecharlo? La idea no vino de golpe. Fue apareciendo como un susurro persistente, casi un instinto de defensa. Una mañana, a las 8:10, mientras desayunábamos, Sandra comentó: «Este año quiero grabar todo el brindis de Año Nuevo, ¿sí? Nada de caras largas, por favor. Quiero que se vea una familia feliz». Yo levanté la vista de mi taza de café. El aroma fuerte, amargo, llenaba la cocina, mezclado con el pan tostado. Ella estaba frente a mí, con una bata cara, el cabello recogido en una coleta alta, las uñas recién hechas brillando al sostener su taza. Su piel resplandecía gracias a alguna mascarilla nocturna. Mi hijo, al lado, revisaba el celular, apenas poniendo atención, como si su mente perteneciera a otro lugar. «Claro, hija», respondí, con una calma que incluso a mí me sorprendió. «Si quieres, yo misma te ayudo a grabar». Ella sonrió, complacida. «Sí, mejor, así salimos todos. Tú sostienes el teléfono y nosotros brindamos. Pero por favor, Patricia, no hagas caras tristes, ¿sí? Es Año Nuevo, no un funeral». Sus palabras tenían filo, pero mi rostro se mantuvo sereno. Perfecto. Por dentro algo hacía clic. ¿Ella quería que yo grabara? Perfecto. Yo grabaría. Solo que no exactamente lo que ella esperaba. Los días anteriores al 31 de diciembre pasaron entre compras, listas, discusiones superficiales y fotografías. Yo ayudaba en la cocina como siempre, pero ahora mis sentidos estaban más despiertos que nunca, como si el aire me dictara instrucciones. Anotaba mentalmente horarios, gestos, frases, silencios. Notaba cada mirada de impaciencia, cada suspiro exagerado cuando tardaba un poco más en subir las escaleras, cada comentario disfrazado de chiste sobre cómo sería todo más fácil cuando estuviéramos solos. El 24 de diciembre, Nochebuena, fue el primer ensayo general. Vinieron los padres de Sandra, su hermana y un par de amigos. La casa olía a pavo, a canela, a vino caliente y a perfume caro. Las luces del árbol parpadeaban en tonos cálidos, casi teatrales. Yo había cocinado la mayor parte de la comida, aunque en la mesa, cuando el suegro de Sandra preguntó quién era la chef de la casa, ella se apresuró a responder: «Entre los dos, suegro, ya sabe, equipo moderno». Tragué el bocado con cuidado. El pavo, jugoso, se me volvió pesado en la garganta, como una verdad que no pasa. Sonreí. Miré a mi hijo. Él hizo como que no escuchó. El silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier palabra. A las 23:50 de esa noche, mientras todos se preparaban para el brindis, Sandra me pidió que tomara su teléfono y grabara. «Quiero un video de la familia unida», dijo, con esa sonrisa que ya era parte de su personaje. Lo hice. Capté sus sonrisas, sus abrazos, sus deseos de salud, dinero y amor. Cuando terminaron, me devolvió el vaso que había usado para brindar. El borde tenía restos de su labial rojo. Lo miré un segundo antes de lavarlo, pensando en cómo algo tan pequeño podía dejar una marca tan clara. Al día siguiente, cuando tuve un momento sola, revisé mis propias cosas. Tenía un teléfono sencillo, de esos sin mucha memoria ni cámara perfecta, pero suficiente para mi propósito. Servía para lo que necesitaba: grabar, guardar, reenviar. Creé una carpeta nueva y la nombré Documentos Importantes. Dentro, copié las fotos de los contratos, algunas notas que había convertido en imágenes, y dejé espacio para algo más, algo que todavía no existía, pero que se estaba acercando con una precisión inevitable. Llegó finalmente el 31 de diciembre. Desde temprano, la casa entera vibraba. A las 9:30 ya había ruido de ollas,
olor a ajo y cebollas salteados, música alegre sonando en la sala, órdenes lanzadas en tono de mando. Sandra daba instrucciones como una directora de orquesta con complejo de diosa. Patricia, por favor, corte las zanahorias más pequeñas. Patricia, esas servilletas no combinan. Patricia, no ponga tanto aceite, estamos a dieta. Yo obedecía en silencio. Mis manos trabajaban mecánicamente, pero mi mente estaba en otra parte, observando, memorizando, preparando. Cada detalle quedaba registrado. Cómo colocaban las copas, dónde ponían el teléfono para grabar, qué ángulo querían. La casa estaba decorada en dorado y blanco. Los globos colgaban del techo. La mesa estaba puesta con platos nuevos y cubiertos brillantes, como si tuviéramos una vida impecable. En mi habitación, en cambio, el ambiente era distinto. Una cama sencilla, una lámpara vieja, una foto de mi madre en la mesita de noche. El contraste era brutal y, en cierto modo, necesario. Me recordaba quién era y lo que debía proteger. Alrededor de las 18:15, mientras me arreglaba frente al espejo, abrí el cajón y saqué el pañuelo de seda azul que Sandra me había regalado años atrás. Lo até alrededor de mi cuello. Me miré. El pañuelo era lo más elegante que llevaba encima, pero lo que realmente brillaba en mis ojos no era la tela. Era una determinación fría, nueva, como si por fin entendiera que podía mover las piezas del tablero. Bajé a la sala. Sandra me miró de arriba a abajo. «Qué bien, Patricia, se ve muy presentable», dijo, como si yo fuera una niña que por fin había aprendido a vestirse sola. Sonreí. «Gracias, hija. También quiero que salga todo perfecto esta noche». A las 21:01 llegaron algunos amigos de la pareja. Traían botellas de vino, postres, risas fuertes. El salón se llenó de voces y de olores mezclados, perfumes intensos, desodorante barato, el humo de los fuegos artificiales que algunos vecinos ya encendían antes de tiempo. Yo iba y venía con bandejas, recogiendo vasos vacíos, rellenando platos, como una invisible anfitriona. Mi hijo pasaba de grupo en grupo, riendo, hablando de su trabajo, de los planes para el próximo año. En ningún momento mencionó planes conmigo ni para mí. A las 22:30, Sandra tomó su teléfono y empezó a grabar pequeños clips. La mesa, la música, los invitados bailando. Yo aparecía en segundo plano, sirviendo comida. Cada vez que veía la cámara apuntar hacia mí, mi postura se enderezaba un poco más. No quería que me recordaran como una mujer encorvada, resignada. Quería que, si algún día alguien veía esos videos, notara mi dignidad incluso en los detalles. «Patricia, venga, siéntese un momento», dijo una de las invitadas, una mujer de mi edad, con ojos amables. Me senté a su lado. Hablamos de cosas sencillas, recetas, dolores de espalda, los nietos de ella, el clima. En un momento, me tomó la mano. «Usted se ve cansada», comentó bajito. «¿Está bien vivir con ellos?» Sentí un nudo en la garganta. Lo tragué con una sonrisa. «Estoy bien», respondí. «Solo cansa un poco empezar de nuevo a mi edad». Ella asintió, como si entendiera más de lo que decía, con una complicidad silenciosa. Poco antes de las 23:50, Sandra reunió a todos en la sala. «Quiero que grabemos el brindis completo», anunció. «Patricia, por favor, tome mi teléfono, ponga en video y no deje de grabar hasta que le diga». Me entregó el aparato. Sentí su peso en mi mano, cálido por el uso, liso, elegante. La pantalla brillaba, reflejando las luces del árbol. Lo sujeté con firmeza. En mi otra mano, sentí la textura áspera de mi propio teléfono, guardado en el bolsillo del delantal que todavía llevaba debajo de la ropa elegante. Activé la cámara. El contador de segundos empezó a correr. Sandra se colocó en el centro, con mi hijo a su lado, una copa de champaña en la mano. Los demás formaron un semicírculo alrededor. Yo me quedé un poco atrás, sosteniendo el teléfono a la altura del pecho, enfocando sus rostros. La televisión mostraba la plaza principal de la ciudad, llena de gente, con un gran reloj preparado para la cuenta regresiva. Un comentarista gritaba que faltaban 2 minutos para el año nuevo. La casa olía a pólvora,
a comida recalentada, a perfume y a sudor. Mis manos estaban frías, pero mi respiración era sorprendentemente estable, como si esperara ese momento toda mi vida. Unas palabras antes del brindis, dijo Sandra, sonriendo hacia la cámara. Empezó con frases típicas, agradecimientos, deseos de prosperidad, hablar de lo difícil que había sido el año y de cómo lo habían enfrentado juntos. Yo escuchaba cada palabra como quien analiza una confesión disfrazada. Sabía que, tarde o temprano, diría algo que no podría controlar. El problema de la gente arrogante es que confunde el exceso de confianza con la verdad. Y entonces, pasó, lo que cambió todo. La presentadora en la televisión anunció que faltaba 1 minuto. Sandra levantó la copa, exultante. «Quiero proponer un brindis especial», dijo, «por el nuevo comienzo que nos espera, porque el próximo año, por fin, tendremos nuestra casa, nuestra vida, nuestro espacio, sin cargas del pasado». Alguien rió. Mi hijo sonrió, incómodo. «Amor», murmuró. Ella giró la cabeza hacia donde yo estaba, sin saber exactamente dónde, porque las luces le daban de frente, y soltó la frase que ya conoces. «Este es el último año que esa vieja pisa esta casa». Los invitados soltaron una risa nerviosa. Algunos miraron hacia mí. Yo sentí que todas las miradas me tocaban la piel, como agujas pequeñas, pero mi mano no se movió. El teléfono siguió grabando. ¿Sabes qué fue lo más interesante? Que unos segundos después, cuando mi hijo trató de suavizarlo, la cosa empeoró. «Vamos, Sandra, no digas eso así», intentó. Ella rió, levantando más la copa. «Estoy siendo honesta. Ya hablamos de esto. El próximo año estaremos en nuestro departamento y tu madre estará en un lugar donde la cuiden profesionales. Nada de culpas, nada de chantajes emocionales. Hay que empezar el año limpio». La palabra chantajes me entró como un golpe seco. Mis dedos apretaron el teléfono. La cámara tembló un poco. Respiré hondo. La estabilidad volvió, como una promesa. La cuenta regresiva empezó en la televisión. 10, 9, 8. Entre cada número escuchaba mi propia respiración amplificada. 6, 5, 4. Sentía el olor del alcohol, el sudor en mi nuca, el roce del pañuelo de seda contra mi cuello. 3, 2, 1. Feliz año. Se besaron, se abrazaron, gritaron. Yo mantuve el teléfono firme, captando risas, brindis, promesas vacías, ilusiones grabadas. Cuando Sandra se acercó para tomar el aparato, lo detuve 1 segundo más de lo necesario. 1 segundo suficiente para captar su cara relajada, confiada, segura de su futuro. «¿Grabó bien?», preguntó. «Perfecto», respondí. Y lo era. Más perfecto de lo que ella sospechaba. Lo que vino después parece pequeño, pero fue crucial. Faltaban unos minutos para las 00:15 cuando me ofrecí a ir a la cocina a preparar más hielo y a lavar algunas copas. Llevé el teléfono en la mano. «Voy a dejarlo aquí, lejos de los tragos para que no se moje», dije, dejándolo sobre la encimera. Sandra asintió, ocupada con los invitados. En la cocina, sola por fin, el silencio era relativo. Se escuchaban las risas a lo lejos, la música, los fuegos artificiales afuera. El olor a comida recalentada y a detergente se mezclaba con todo. Saqué mi propio teléfono del bolsillo. Sentí su superficie tibia. Mis manos temblaron levemente. No de miedo, de adrenalina pura. Miré el teléfono de Sandra. La pantalla seguía encendida, mostrando el último fotograma del video. Con movimientos rápidos y precisos, lo abrí, fui a la galería y seleccioné «Compartir». Lo envié a mi número. Cuando vi la notificación de mensaje enviado, sentí algo muy parecido a la paz, una paz que no conocía desde hacía años. Borré el registro de envío, cerré la galería, dejé el teléfono exactamente donde estaba. Luego abrí la llave del agua y empecé a lavar copas, como si nada. El vidrio frío bajo mis dedos me recordó que aún quedaba mucho por hacer, pero también que, por primera vez, tenía el control. Había conseguido la prueba que necesitaba, la más importante, pero todavía no sabía cómo ni cuándo usarla.
Lo que yo no sabía esa madrugada, mientras ya pasaban las 3 de la madrugada y el eco de los fuegos artificiales todavía llenaba el cielo, era que en menos de 3 semanas ese video no solo me devolvería algo de justicia, sino que también desnudaría completamente el corazón de mi hijo frente a sí mismo. A partir del día siguiente, mis pasos se volvieron más calculados, mis silencios más estratégicos, mi libreta azul más valiosa que nunca. En 17 días, esa noche perfecta de Año Nuevo se convertiría en un documento legal. Pero antes tenía que darles una oportunidad más, una falsa resolución, una última vez para demostrar, sin voz elevada, quiénes eran realmente. Los primeros días de enero siempre tienen un silencio raro, un eco que se queda pegado a las paredes como si el aire mismo recordara lo que ya pasó. Las luces siguen colgadas, parpadeando de vez en cuando, pero el ruido de las fiestas ya se fue y el brillo del papel de regalo ha perdido su magia. Queda esa resaca emocional en la que uno empieza a preguntarse qué hizo, qué dijo, qué prometió y, sobre todo, qué dejó pendiente. En esa primera semana de 2026, la casa parecía normal en la superficie, como una fotografía cuidadosamente ordenada. Sandra seguía con su rutina de grabar historias, mostrar desayunos saludables, presumir el mantel nuevo del 31 como si hubiese sido una noche perfecta e inolvidable. Mi hijo iba y venía al trabajo con la misma cara cansada de siempre, con los hombros hundidos bajo el peso de algo que ya no se atrevía a discutir. Pero algo sí había cambiado. Yo ya no era la misma, y aunque todo se veía igual, el aire se sentía distinto, más espeso, más consciente. Tenía el video. Lo había visto completo, a solas, el 1 de enero a las 6:10 de la mañana, sentada en mi cama, con la luz tenue entrando por la ventana como una verdad que no se puede tapar. El audio era claro, la frase, las risas, la explicación sobre el hogar de ancianos, todo ahí, sin posibilidad de interpretación. Cada palabra era una puñalada, y al mismo tiempo, una pieza de protección que me devolvía algo de poder. Ya no eran solo mis recuerdos, frágiles y discutibles. Ahora era evidencia. Cuando terminó la reproducción, sentí la boca seca, la garganta ardiendo y el corazón como si latiera desde otro cuerpo. El sabor amargo no era de café ni de medicamento, era el gusto crudo de la verdad, esa que no se digiere fácil. Guardé el video en 2 carpetas del teléfono, lo reenvié a un correo que tengo desde hace años y a un número de una amiga de confianza, Marta, sin explicación. Solo escribí: guarda esto, te explico después. Mientras el mensaje se enviaba, sentí como si una puerta invisible se cerrara detrás de mí. ¿Sabes qué fue lo peor? Que aun teniendo esa prueba, una parte de mí seguía queriendo creer que todo podría cambiar si hablábamos con calma. Esa es la maldición de muchas madres. Pensamos que una conversación sincera puede curar heridas que el otro ni siquiera reconoce, que el cariño es suficiente para detener una traición. Pasaron unos días lentos, cansinos, llenos de pequeños silencios incómodos. El 4 de enero, a las 19:05, mi hijo se sentó a cenar conmigo. Sandra todavía no llegaba del trabajo. La cocina olía a guiso de lentejas, ese que a él le gustaba desde niño y que siempre le traía recuerdos de una infancia que ya parecía ajena. Mientras comíamos, le pregunté con voz tranquila: «Hijo, ¿tú crees que estás siendo justo conmigo?» Él levantó la vista, sorprendido. «¿A qué te refieres, mamá?» Apreté los dedos alrededor de la cuchara. Sentí el metal frío clavándose en la palma, una forma de no temblar. «Quiero saber si de verdad crees que soy una carga, si de verdad piensas que lo mejor es que me manden a un lugar de ancianos». Su cara cambió, frunció el ceño, dejó el tenedor en el plato y desvió la mirada. «¿Quién te dijo eso?» Lo miré directo a los ojos. «Tu esposa, el 31, y no una vez, varias veces». Se frotó la frente, molesto. «¿Sabes cómo es Sandra? Exagera, habla sin pensar. Además, estaba tomando». No lo decía en serio. Allí estaba, la primera falsa resolución,
El primer intento de él de minimizar todo, de barrerlo bajo la alfombra. Yo respiré hondo. ¿Y tú? ¿Lo dices en serio? Se quedó callado unos segundos. Luego, en lugar de responder, se levantó para servirse más agua. Ese gesto, esa huida disfrazada de calma, me dolió más que un insulto. Después hablamos, mamá, murmuró. Hoy estoy cansado. Después, otra vez esa palabra. La misma que había escuchado en aquella madrugada de julio, la misma que aparecía en el contrato, la misma que se interponía entre él y cualquier acto de valentía. 2 días después, el 6 de enero a las 10:30, tuve mi consulta rutinaria con el médico de la Seguridad Social. Salí con el mismo diagnóstico de siempre. Presión un poco alta, rodilla resentida, corazón cansado pero funcionando. En la farmacia del hospital, mientras esperaba mis medicamentos, vi un cartel pegado en la pared sobre asesoría legal gratuita para adultos mayores. Sentí un pinchazo en el pecho. Anoté el número en mi libreta azul. No llamé ese día, ni el siguiente. Tardé 4 días en reunir el valor. Entretanto, la vida en la casa seguía con su ritmo envenenado, esa normalidad de lo insoportable. El 8 de enero, a las 21:20, cenábamos los 3. Sandra habló de un departamento que habían ido a ver ese mismo día. «Es perfecto, Patricia», dijo. «Tiene vista a la ciudad, gimnasio, alberca, y lo mejor, está cerca de un lugar excelente para adultos mayores. Todo moderno, con enfermeras, actividades. Usted estaría mejor allí, créame». Su tono era tan dulce que dolía. Una suavidad calculada que pretendía disfrazar la crueldad. Me miraba como quien habla de una mascota que pronto será llevada a un lugar más adecuado. Mi hijo comía en silencio, moviendo la comida en el plato, sin atreverse a mirarme directamente. «¿Y cuánto costaría ese lugar maravilloso?», pregunté, con la voz más neutra que pude. «Pues no es barato», dijo ella, encogiéndose de hombros. «Pero si vendemos algunas cosas, usamos lo que queda de los ahorros y tu pensión, alcanza. Además, tú no necesitas tanto espacio. Una habitación pequeña, limpia, con tu cama y tus cosas, es suficiente». Mientras hablaba, yo sentía la madera de la silla bajo mí, firme y fría, como si quisiera recordarme que aún estaba en mi casa y que ese suelo todavía me pertenecía. El olor del guiso se volvió pesado. El sabor de la comida desapareció como si masticara aire. Ese fue el momento en que algo hizo clic definitivamente. Hasta entonces había dudado, había oscilado entre la esperanza y el miedo. En esa frase, «tú no necesitas tanto espacio», entendí que para ellos yo era una pieza de mobiliario sobrante, algo que se reubica para que la sala se vea más amplia, más cómoda para los nuevos dueños del territorio. No lloré, no grité. Me escuché decir con voz tranquila: «Qué bueno que lo tengan todo tan pensado». Sandra sonrió, creyendo que lo aceptaba. «Es lo mejor para todos, Patricia. Usted tendrá atención, nosotros podremos avanzar en nuestra vida. No se preocupe, la visitaremos cada domingo. Cada domingo, como quien visita a alguien en la cárcel». Esa noche, cuando ellos se metieron a su cuarto, fui a la cocina. La casa estaba casi a oscuras. Solo la lámpara sobre el fregadero iluminaba un círculo de luz amarilla. El reloj marcaba las 23:48. Abrí el cajón donde guardamos papeles importantes y saqué el contrato de la casa nuevamente. Lo puse sobre la mesa. Saqué mi teléfono. Abrí el video del 31. Puse pausa en la parte donde Sandra decía: «Este es el último año que esa vieja pisa esta casa». Miré el documento, miré el video, y supe que ya no había marcha atrás. Al día siguiente, a las 9:00 en punto, llamé al número del cartel que había anotado en la libreta. Me dieron cita para el 12 de enero a las 16:30 con una abogada especializada en defensa de adultos mayores. Anoté la fecha como quien marca un examen final. «En 10 días todo empezará a cambiar», me dije, y por primera vez sentí una chispa de control. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y de teatro. Por fuera me comportaba igual. Cocinaba, limpiaba, sonreía, escuchaba. Por dentro iba organizando mi expediente. Copias de los contratos.
El video respaldado en varios lugares, una lista detallada de frases y situaciones, con fechas y horas, pruebas de mis aportes económicos, recibos de transferencias, extractos bancarios, notas de compras importantes. Sandra seguía planeando su nuevo comienzo. Entraba a páginas de muebles, hablaba de colores para las paredes del departamento, de cómo por fin tendríamos un espacio digno de nosotros. A veces decía nosotros, mirándome, como si también me incluyera. Pero siempre se delataba con un detalle. Cuando usted ya esté instalada en su lugar, nosotros podremos. El 12 de enero llegó. A las 15:40 salí de la casa diciendo que iba a una cita médica. Llevaba la libreta azul, el teléfono y una carpeta con copias. El aire afuera estaba fresco. Olía a tierra húmeda porque había llovido la noche anterior. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, sentía cada paso como una mezcla de miedo, alivio y una mínima pero poderosa sensación de libertad. La oficina de asesoría legal quedaba en un edificio sencillo, de paredes blancas y pasillos con olor a desinfectante. Cuando la abogada, la licenciada Herrera, unos 40 y pocos años, mirada firme, me recibió, sentí un nudo en la garganta. Nos sentamos. Sus manos descansaban sobre la mesa, abiertas, dispuestas a escuchar. «¿En qué puedo ayudarla, señora Patricia?», preguntó. Saqué el contrato, saqué la libreta azul, saqué el teléfono. Pero antes de mostrarle nada, dije una frase que me sorprendió a mí misma. «Quiero que me diga si estoy loca o si de verdad me están usando». Me escuchó en silencio durante casi 30 minutos. Le conté de la venta de mi casa, de los ahorros, de la mudanza, de las bromas, de los planes de mandarme a un hogar de ancianos, de la noche del 31, del contrato, del video. Mientras hablaba, sentía cómo la garganta se me apretaba, pero no lloré. No allí, no frente a ella. «¿Tiene pruebas?», preguntó al final. Le mostré las fotos de los documentos. Le enseñé el video. Su expresión cambió al escucharlo. Volvió a reproducir la parte clave. Luego me miró con una seriedad que me heló la sangre. «Señora Patricia, no está loca», dijo. «Está en riesgo». Esas 3 palabras me hicieron temblar las manos, pero también me dieron claridad. «Lo que firmó es muy delicado», continuó. «Con ese poder, ellos podrían realmente trasladarla a una residencia y manejar sus recursos sin su consentimiento real. Pero el video y sus notas ayudan mucho. Demuestran intención, desprecio y premeditación. No es solo una mala convivencia, es un plan». Me explicó, con paciencia, las opciones. Podía solicitar la revocación del poder, argumentar vicio de consentimiento por falta de información y presión emocional. Podía pedir una revisión de la situación patrimonial, un peritaje de mi estado al momento de la firma, y, si era necesario, podía iniciar un proceso legal por abuso económico y psicológico. Mientras ella hablaba, yo sentía el respaldo de la silla contra mi espalda, firme, casi reconfortante. El aire del despacho olía a papel, a tinta, a café recién hecho. Una parte de mí quería salir corriendo. Otra parte, más nueva, más fuerte, dijo: «Quédate. Pero antes de cualquier demanda, hay algo que usted puede hacer», añadió la abogada. «Convoque una conversación clara con su hijo, dejando saber que ya se asesoró. No le diga todo, solo lo suficiente para que entienda que usted no está desprotegida. Y si esa conversación sale mal, entonces sí, procedemos». Salí de allí con una mezcla de miedo y poder. No tenía la juventud, ni la salud perfecta, ni la independencia económica de antes. Pero tenía algo que ellos no esperaban: información, asesoría y un video que hablaba por mí. Esa noche, cuando el reloj de la sala marcó las 20:15, le pedí a mi hijo que se sentara conmigo en la cocina. Sandra estaba en otra habitación, en una videollamada. La casa olía a comida recalentada y detergente. Encendí solo la luz sobre la mesa. Quería que fuéramos 2, frente a frente, sin los adornos ni las excusas del resto del mundo. «Hijo», empecé, con la voz lo más serena posible. «Hoy hablé con una abogada». Sus hombros se tensaron. Sus ojos se abrieron un poco más. «¿Una abogada? ¿Para qué?».
para entender qué fue exactamente lo que firmé y para mostrarle algo. Saqué el teléfono, abrí el video, puse play justo en la parte en que su esposa decía: «Este es el último año que esa vieja pisa esta casa». Su rostro cambió de color. Se quedó quieto, escuchando. No paré el video. Lo dejé correr hasta la explicación del hogar de ancianos y empezar el año limpio. Cuando terminó, el silencio fue tan denso que casi se podía tocar. Podía escuchar el tic-tac del reloj, el ruido lejano de un televisor en el departamento de arriba, el zumbido del refrigerador. «Quiero que me mires a los ojos y me digas si tú estás de acuerdo con esto», dije. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Ella estaba tomada, mamá. No puedes...» «Te pregunté a ti», lo interrumpí. «No a ella». Sus ojos se llenaron de algo que no supe si era culpa, rabia o miedo. Bajó la mirada. «Yo no quería que lo supieras así», murmuró. «Sabíamos que te iba a doler. Pensamos en hablarlo con calma más adelante». Allí estaba, por fin, la confesión que faltaba. No era un chiste aislado, no era una frase sin querer, era un plan. «Pues ahora ya lo sé», respondí. «Y te aviso algo, no soy una vieja tonta, tengo pruebas, tengo asesoría, y tengo más dignidad de la que tú y tu esposa han mostrado en todo este tiempo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró. Yo tampoco. Los dos estábamos suspendidos en esa frontera entre el amor y la decepción, entre lo que fuimos y lo que ya no volveríamos a ser. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, con voz baja. «Eso depende de ti», contesté. «En 5 días iré de nuevo con la abogada. Si para entonces no has sido capaz de sentarte conmigo, mirarme a la cara y proponer algo justo, ella seguirá adelante con todo, y cuando eso pase, no habrá vuelta atrás». 5 días. Ese fue mi contador final para él. 5 días para que eligiera entre la comodidad y su madre. ¿Quieres saber qué eligió? Eso se decidió la noche en que Sandra descubrió que el video ya no estaba solo en su teléfono. La noche en que, por primera vez, yo fui quien sostuvo el espejo frente a ellos. En estos 5 días, mi casa se convirtió en un escenario silencioso. Por fuera, todo seguía igual. Platos lavados, camas hechas, risas en la televisión. Por dentro, cada gesto tenía un peso distinto. Mi hijo evitaba quedarse a solas conmigo demasiado tiempo. Salía temprano, volvía tarde, se refugiaba en el trabajo como si las horas extras pudieran borrar un video. Sandra, en cambio, parecía más tranquila que nunca. Hablaba del nuevo departamento, de las cortinas que quería comprar, de cómo, este año, sí vamos a vivir como merecemos. El 14 de enero, 3 días después de nuestra conversación en la cocina, los escuché discutir en su cuarto. Eran las 23:05. Yo estaba en mi cama, con la luz apagada, fingiendo dormir. La puerta no estaba del todo cerrada. Las voces se escurrían por la rendija. «Tu madre está exagerando», decía Sandra molesta. «Siempre ha hecho drama. Tú la conoces». «Hay un video», respondió él frustrado. «Lo que dijiste no es defendible». «¿Y qué?», era una broma. «Además, ella vive aquí gratis. ¿Qué más quiere? Te apuesto lo que sea a que ni siquiera tiene el valor de hacer nada. Depende de nosotros para todo». Esa frase me atravesó. Depende de nosotros para todo. Me di cuenta de que esa era la base de su seguridad. La creencia de que yo no tenía otra opción. «Pues habló con una abogada», dijo él. Se hizo un silencio. Luego su voz, más baja, casi un susurro. «Y tiene copias de los papeles, del video, de todo». Sandra soltó una carcajada corta, incrédula. «Por favor. ¿Tú crees que alguien le va a hacer caso a una vieja resentida? Además, los papeles están de nuestro lado. Legalmente, ella no tiene nada». «Eso crees tú», murmuró él. «No estás entendiendo. Si esto se vuelve un problema, podemos quedar muy mal». Hubo un golpe seco, como si ella hubiera tirado algo sobre la cama. «¿Sabes qué me preocupa a mí?», escupió. «Que siempre, siempre termines inclinándote hacia ella. Esa culpa que cargas es el verdadero problema. O la sueltas, o me sueltas a mí».
Silencio. Un silencio tenso, grueso. Mi corazón empezó a latir más rápido. «Estás diciendo que…», empezó él. «Estoy diciendo que no pienso pasar el resto de mi vida adaptándome a una anciana que no sabe soltar el control», respondió ella. «O ella o yo». La frase quedó flotando en la oscuridad del pasillo, como una sentencia. No supe que estaba conteniendo la respiración hasta que sentí un dolor en el pecho y tuve que exhalar. ¿Sabes qué fue lo más doloroso? Que una parte de mí quería facilitarle la elección. Quería levantarme, entrar en ese cuarto y decir: «Elige la paz, hijo, yo me voy». Pero la otra parte, la que había pasado décadas trabajando, criando, sosteniendo, dijo: «Ya basta». Al día siguiente, el 15 de enero a las 11:20, estaba sola en la cocina cuando sonó la puerta. Era Marta, la amiga a la que le había enviado el video sin explicación. Traía una bolsa de pan dulce y una expresión entre preocupada y decidida. «Tenemos que hablar», dijo. Apenas cruzó el umbral. Nos sentamos a la mesa. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor del pan. La luz del mediodía entraba por la ventana, dibujando sombras claras en el mantel. «Vi el video», empezó. No hizo falta que dijera cuál. «Patricia, eso no es un malentendido, eso es desprecio». Bajé la mirada hacia mis manos, apoyadas en la taza caliente. «Lo sé», respondí. «Por eso fui con una abogada». Marta asintió, como si eso confirmara lo que esperaba escuchar. «Bien, porque te voy a decir algo que tal vez te duela, pero que necesitas oír. Si tú no te respetas, nadie en esta casa lo va a hacer por ti». Sus palabras fueron como un espejo. Me vi reflejada en todas las veces que había callado para no generar conflicto. En todas las veces que había aceptado menos de lo que merecía por miedo a perder el poco amor que me daban. «¿Y si lo pierdo?», pregunté, casi en un susurro. «El amor de mi hijo». Marta me miró con ternura, pero sin lástima. «Patricia, el amor que se sostiene sobre tu humillación no es amor. Es dependencia emocional, y esa dependencia juega a favor de ellos, no tuya». Sentí un nudo en la garganta. Esta vez, las lágrimas sí llegaron, despacio, silenciosas. No eran de debilidad, eran de duelo. El duelo por la madre que yo había sido hasta entonces. «Lo que tengas que hacer, hazlo ahora que tienes fuerza», añadió. «Después será más difícil, y no estás sola. Si necesitas un lugar donde quedarte, puedes venir a mi casa mientras se arregla todo». Esa oferta, tan simple, me dio algo que no había tenido en mucho tiempo, una alternativa. No estaba completamente atrapada, tenía, aunque fuera pequeña, una salida. Ese mismo día, a las 18:45, mi hijo llegó del trabajo. Entró en la cocina, me vio sentada con la libreta azul delante de mí. No esperé a que hablara. «Te quedan 2 días», dije, sin rodeos. 2 días para decidir quién eres. El hijo que se esconde detrás de su esposa o el hombre que sabe pedir perdón y reparar. Me miró, cansado. Había ojeras bajo sus ojos, tal vez de no dormir bien o de cargar la culpa. Se sentó frente a mí. El silencio entre nosotros estaba lleno de años compartidos, de cumpleaños, de navidades, de sopas calientes cuando él tenía fiebre. «Mamá, yo no planeé nada para hacerte daño», empezó. «Solo me dejé llevar». Sandra insistía. Decía que era lo mejor, que tú estarías bien en una residencia. Yo pensé que tal vez era verdad. Pensé que era lo que todo el mundo hace cuando sus padres envejecen. «¿Y tú? ¿Qué pensabas tú?», pregunté. «No lo que todo el mundo hace. Tú». Se quedó callado. Sus dedos jugaban con la servilleta sobre la mesa. La doblaban, la arrugaban, la desdoblaban. «Tenía miedo», admitió al fin. «Miedo de quedarme solo. Miedo de perder a Sandra. Miedo de no poder con todo. Y sí, también tenía miedo de que te enfermaras más y no saber qué hacer». Por primera vez, escuchaba palabras que sonaban honestas. No eran excusas, eran confesiones. «El miedo no justifica la traición», dije, sin elevar la voz. «Yo también tenía miedo cuando eras niño. Miedo de que no hubiera dinero, miedo de enfermarme, miedo de no llegar viva a tu graduación.
Y aún así, nunca pensé en dejarte en ningún lado para vivir más tranquila. Te cargué, te cuidé, renuncié a cosas que nunca te dije, no para echarte en cara nada, sino para que entiendas que el amor verdadero no te pone a elegir entre comodidad y dignidad del otro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez sí cayeron. Se limpió la cara con la mano torpemente. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. Su voz sonaba quebrada, como la de un niño perdido. «Quiero que seas justo», respondí. «Que vayamos juntos a hablar con la abogada, que revisemos los papeles, que anulemos ese poder, que reconozcas por escrito lo que puse en esta casa, y que dejes claro, frente a un tercero, que nadie va a decidir dónde vivo sin mi consentimiento». Se quedó callado un largo rato. El reloj marcó las 19:02. Podía escucharse el ruido de un auto pasando afuera, un perro ladrando a lo lejos, el sonido del refrigerador. «¿Y si Sandra no está de acuerdo?», murmuró. «Entonces sabrás exactamente cuál es su lugar en tu vida», dije. «Y el mío también». No hubo más que decir esa noche. Se levantó, fue a su cuarto. Escuché sus voces discutiendo, primero bajos, luego más fuertes. A las 22:10, un portazo sacudió la casa. Sandra salió del cuarto con una maleta pequeña en la mano, el rostro enrojecido. «Felicidades, Patricia», escupió al pasar frente a mi puerta entreabierta. «Al final conseguiste lo que querías, dividirnos». La miré, de pie, desde el umbral. «Yo no dividí nada, Sandra», respondí tranquila. «Solo dejé de fingir que no veía cómo me trataban». Ella me miró con desprecio. La sombra del maquillaje corrido le marcaba líneas oscuras bajo los ojos. «Viejas como usted siempre terminan solas», lanzó como último dardo. No respondí, solo la vi irse. El golpe de la puerta al cerrarse sonó como un punto final. Mi hijo no salió de su cuarto esa noche. La casa estaba extrañamente silenciosa, sin risas forzadas, sin música, sin órdenes. Solo el ruido de mi propia respiración, acompasada, tranquila por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, 17 de enero, a las 16:30, estaba sentada de nuevo en la oficina de la licenciada Herrera. Esta vez no fui sola. Mi hijo estaba a mi lado, con el rostro serio. Traía una carpeta con papeles. La abogada nos miró, midiendo el ambiente. «Entonces, ¿están listos para revisar todo?», preguntó. «Sí», respondí, «pero quiero que mi hijo sea quien empiece». Él respiró hondo. Luego habló. Lo escuché admitir cómo me había pedido vender mi casa, cómo había administrado mis ahorros, cómo había permitido que Sandra me humillara, cómo había firmado documentos sin explicármelos bien. Su voz temblaba por momentos, pero no retrocedió. La abogada tomó notas, revisó documentos, pidió copias. El video, otra vez, se reprodujo en la pantalla de su computadora. Mi hijo no fue capaz de mirarlo entero. Bajó la cabeza. Yo, en cambio, lo miré de frente. Era mi pasado reciente, sí, pero también era la prueba de que no estaba loca. «Legalmente podemos revocar este poder», dijo la licenciada. «Necesitamos la firma de su hijo y hacer ciertos trámites. Además, podemos dejar constancia de sus aportes económicos. No es fácil, pero es posible. Quiero hacerlo», dijo él. «Quiero reparar lo que pueda, aunque sé que hay cosas que no se pueden deshacer». Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos al hombre que había soñado que sería. No perfecto, pero responsable. Los trámites comenzaron esa misma semana. Firmas, oficinas, sellos, esperas interminables en pasillos con olor a papel viejo. Cada vez que ponía mi nombre en una hoja, sentía que lo recuperaba un poco. No era solo tinta, era mi historia reescribiéndose. Sandra, mientras tanto, se distanció. Hubo mensajes fríos, llamadas cortas, reproches lanzados como cuchillos. Al final, la decisión fue de él. Una tarde de febrero, a las 18:30, me dijo con voz apagada: «No puedo obligarte a que la perdones, mamá, y no puedo obligarla a que te respete, pero sí puedo elegir no seguir construyendo mi vida sobre una injusticia. Si ella no puede aceptar eso, entonces tal vez no era la persona que yo creía».
Dolía verlo sufrir, pero, por primera vez, su dolor no era una excusa para mi humillación. Era el precio de la verdad. Con el tiempo, la relación entre ellos se rompió, no por mí, sino por lo que el video y los papeles mostraron realmente. Que había desprecio, interés y una idea utilitaria de la familia. Mi hijo se quedó en la casa conmigo mientras resolvíamos la parte legal. No fue fácil. Hubo silencios incómodos, culpas, recuerdos. Pero también hubo algo nuevo. Honestidad. Meses después, en otra noche de diciembre, me encontré sola en la sala, mirando un árbol de Navidad más sencillo que antes. Las luces eran baratas, pero cálidas. La casa olía a ponche, a canela, a ese pavo que ya no hacía para invitados, sino para nosotros dos. Mi hijo se acercó con 2 tazas de café. Se sentó a mi lado. En la televisión, alguien hablaba de propósitos de Año Nuevo. «Mamá», dijo, rompiendo el silencio. «He tratado de pedirte perdón muchas veces, pero siento que nunca es suficiente». Lo miré. Vi las arrugas nuevas en su frente, las canas que empezaban a asomar. Mi niño no era un niño hacía mucho, pero en ese momento sus ojos tenían la misma vulnerabilidad que cuando venía llorando porque algún compañero de escuela se burlaba de él. «No sé si algún día podré olvidar todo lo que pasó», respondí. «Pero sí sé algo. Si sigo viviendo anclada a esa noche del 31, pierdo el resto de los años que me quedan. Y no pienso regalarle más de mi vida a lo que nos hicieron». Él bajó la mirada. «¿Crees que algún día puedas perdonarme?» Tomé aire. El olor del café caliente me llenó el pecho. Sentí el calor de la taza entre las manos, ese calor sencillo que reconforta más que cualquier lujo. «Perdonar no es olvidar ni justificar», dije. «Perdonar es dejar de vivir, esperando una disculpa perfecta que nunca llega. Yo elijo vivir en paz los años que me quedan. Eso significa que no te voy a recordar todos los días lo que hiciste, pero tampoco voy a hacer como si no hubiera pasado. La confianza no vuelve sola, se reconstruye ladrillo por ladrillo». Él asintió con los ojos brillando. «Quiero reconstruirla, si tú me dejas». Nos quedamos en silencio un rato. Afuera, la ciudad seguía con su ruido de siempre. Adentro, yo sentía algo parecido a un amanecer. No volví a ver a Sandra en persona. Supe por terceros que dijo que yo le arruiné la vida y que su suegra era una manipuladora. Tal vez esa sea la historia que ella cuente. La mía es otra. La mía es la de una mujer de 61 años que, por primera vez, dejó de confundir sacrificio con sumisión. Hoy, mientras te cuento todo esto, han pasado varios meses desde aquella noche de Año Nuevo en la que mi propia casa se convirtió en escenario de mi condena y, al mismo tiempo, del inicio de mi libertad. El video sigue guardado, no por rencor, sino como recordatorio de hasta dónde puede llegar el desprecio cuando no se le pone un alto. Los papeles fueron corregidos. Mi nombre volvió a tener peso legal, no solo emocional. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice, de haber mostrado el video, de haber ido con la abogada, de haber obligado a mi hijo a mirar la verdad. Contesto lo mismo siempre. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en defenderme. Si tienes mi edad, o la estás alcanzando, y estás escuchando esto, quiero decirte algo directamente. Tu dignidad no tiene fecha de caducidad. No importa cuántos años tengas, cuánto te hayan repetido que ya no es tu momento, cuánto miedo tengas de quedarte solo. El respeto no es un regalo que te hacen tus hijos. Es un derecho que tú les enseñaste con tu ejemplo. Yo crié a mi hijo con amor. Lo crié con fe, lo crié con sacrificio, lo crié creyendo que jamás me vería como una carga. Me equivoqué. Pero también lo crié para que, algún día, fuera capaz de reconocer sus errores. Ese día llegó tarde, pero llegó. Y si mis nietos, si algún día los tengo, llegan a escuchar esta historia, quiero que sepan algo. La sangre no garantiza el respeto. El respeto se gana y se pierde. Yo perdoné a su padre, pero no olvidé la lección. Aquella frase de Año Nuevo: «Este es el último año que esa vieja pisa esta casa».
Quedó dando vueltas en mi cabeza durante mucho tiempo. Hoy, cuando la recuerdo, ya no me duele de la misma manera, porque resultó ser cierta. Fue el último año que esa vieja, la Patricia que soportaba todo en silencio, pisó esta casa. La mujer que se sienta hoy en esta mesa, la que te habla, no es esa vieja. Es alguien que aprendió que la palabra de una madre vale, pero que también vale la palabra que se dice a sí misma frente al espejo. Nunca más. Y si tú, que estás al otro lado de la pantalla, te has sentido alguna vez usado, ignorado o tratado como un estorbo por aquellos a quienes diste todo, quiero preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías callado para conservar una paz falsa? ¿O habrías levantado la voz, aunque se rompiera el silencio cómodo de la familia? Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad, desde qué país me escuchas y qué parte de mi historia tocó algo en la tuya? Porque, al final, no somos tan distintos. Todos cargamos con decisiones que nos duelen y con amores que nos han fallado. La diferencia está en lo que hacemos después. Yo elegí no empezar un nuevo año con la cabeza agachada. Elegí levantarla, aunque me temblaran las piernas. Elegí demostrar que incluso a los 61, una mujer puede cambiar el final de su propia historia. ¿Y tú, qué final quieres escribir para la tuya?